Veremos en este capítulo la posibilidad que nos brinda GeneXus 10 para definir SDTs recursivos y llenar sus estructuras mediante data providers también recursivos. Para ello veamos un ejemplo. Supongamos que necesitamos enviar como parámetro a otro objeto o aplicación la información de un empleado de la empresa que tiene como jefe a otro empleado. Así nos definimos este SDT, employee SDT, que tiene un miembro ID de tipo ID numeric, un miembro name de tipo name, dominio, character, y un miembro manager que observemos es del tipo de datos del SDT que estamos definiendo. Los SDTs pueden ser definidos recursivamente. Para lograrlo, el generador inicializa el SDT en runtime, justo antes de ser utilizado, y no al principio del programa como hacían versiones previas. Luego, la pregunta que surge es cómo cargamos un SDT de estas características. Y para ello, la respuesta lógica es un data provider recursivo. Así, en este ejemplo, si suponemos que la información de los empleados está en una tabla de la base de datos con la estructura que podemos ver aquí, es decir, clave primaria, un atributo employee ID, employee name, atributo secundario, boss ID y boss name, subtipos de employee ID y employee name respectivamente. Es decir, se agrupan dentro de un grupo de subtipos que hemos llamado boss, y además, para cortar las iteraciones y para reflejar que un empleado no tiene ya un jefe, es decir, es un gerente general, debemos permitir que la clave foránea boss ID admita nulos. Entonces, ahora necesitamos algún proceso que nos permita, dado un empleado, cargar esa estructura jerárquica representada por el SDT que acabamos de ver. Eso lo haremos con un data provider que recibirá por parámetro el empleado que queremos cargar, devolverá una estructura employee SDT y para cargar esa estructura veamos el source de ese data provider. Employee SDT donde el atributo employee ID corresponda a la variable recibida por parámetro. Observemos que están apareciendo atributos que van a determinar que la tabla base asociada a este grupo sea la tabla employee. Y como estamos filtrando por clave primaria, se va a realizar un for first sobre esta tabla, recuperando un solo registro. Para ese registro, para el atributo employee ID, se va a cargar el elemento ID del SDT. El miembro name se va a cargar con el valor del atributo employee name para ese registro. ¿Y el miembro manager cómo se va a cargar? Sabemos que manager tiene tipo de datos employee SDT, es decir, aquí lo que iría sería el empleado jefe del que estamos utilizando en esta invocación. Por tanto, lo que hacemos es invocar al propio data provider que estamos definiendo, pero esta vez pasándole como parámetro el jefe del empleado, siempre y cuando este empleado tenga jefe y no sea el gerente general. Observemos entonces cómo es un data provider recursivo que se está llamando a sí mismo. Si la información que tenemos en la base de datos corresponde a un árbol de esta naturaleza jerárquico, donde Mary Shelley es la gerenta general, Camille Green es directamente subordinada y así sucesivamente, y hacemos una invocación al data provider anterior pasándole como parámetro el 4, es decir, que queremos cargar en un SDT la información del empleado 4, y ese SDT que nos devuelve lo transformamos a XML, el resultado que obtendremos es algo como esto que estamos viendo aquí en pantalla. Es decir, el empleado ID 4, name Bob Carver, tiene como manager al empleado 2, Camille Green, que tiene como manager al empleado 1, Mary Shelley, y acá se cortan las recursiones debido a que Mary Shelley no tiene un jefe. Vamos a GeneXus a implementar lo que vimos. Aquí tenemos la transacción employee tal cual la estudiamos, con el valor nullable en yes para boss ID, subtipo, employee SDT, el SDT recursivo,
el data provider que carga ese SDT, vemos que lo está devolviendo y lo está cargando tal como vimos. Y luego un web panel que hemos programado a los solos efectos de poder visualizar esto. Observemos que he declarado una variable employee ID que será llenada por el usuario final y luego presionando el botón confirm, que está asociado al evento enter, vemos que estamos invocando al data provider, pasándole el empleado elegido por el usuario. Ese SDT resultante será cargado en la variable employee del tipo de datos de ese SDT y luego esa variable la estamos convirtiendo a XML y cargándola en una variable character de 1000 que la estamos presentando en pantalla. Aquí. Por otro lado, veamos que en el SDT quité el valor que aparecía aquí, que es el de la KB Travel Agency, Exposed Namespace, y Exposed Name, que decía Employee SDT, lo cambié por Employee, para que en la salida el tag resultante no diga Employee SDT, sino Employee. Y vamos a ejecutar y ver qué es lo que sucede. Observemos primeramente que en la transacción Employee tenemos la información que veíamos recién en el árbol jerárquico. Empleada 1, Mary Shelley, sin manager. 2, Camille Green, manager es 1. 3, John Doe. 4, Bob Carver. Es exactamente la misma información que veíamos en el árbol. Y ahora sí veamos la información del empleado 4. Y vemos cómo está apareciendo exactamente como predecíamos, es decir, empleado 4, Bob Carver, cuyo jefe es el empleado 2, Camille Green, cuyo jefe es el empleado 1, Mary Shelley, que no tiene jefe. Esto es lo que decíamos hoy que cambié aquí para que no dijera Employee SDT. Volvamos a la exposición teórica. Veamos otro ejemplo interesante para terminar con este tema. Supongamos ahora que dado un empleado, necesitamos obtener todos sus subordinados, directa e indirectamente. Así, por ejemplo, si el empleado dado es el 1 Mary Shelley, queremos una lista de todos sus subordinados, cada uno de los cuales respectivamente tendrá sus propios subordinados. Así, si lo reflejamos en un XML, la estructura resultante será como esta, es decir, los subempleados serán el empleado 2, Camille Green, con sus subordinados, y el empleado 3, John Doe, que como en este caso no tiene subordinados, no están apareciendo. Luego, para Camille Green, sus subordinados incluyen al empleado 4, Bob Carver, con sus subordinados, y a la empleada 5, Anne Joyce, con sus subordinados. Si vemos la estructura que debemos definir para representar esta jerarquía, se trata de un SDT, como el que estamos viendo en pantalla, que será ahora una colección de ítems employee, cada uno de los cuales tendrá un ID, un name y un miembro subordinates del tipo de datos del propio SDT que estamos definiendo. Es decir, subordinates será una colección de empleados. El data provider que carga esta estructura se llamará de esta manera, devolverá este SDT, recibirá por parámetro el empleado jefe del cual queremos obtener sus subordinados. Y veamos que estamos cargando esta estructura accediendo a la tabla employee, filtrando por boss ID igual al recibido por parámetro. Así en nuestro caso, si en esta variable recibimos el valor 1, Mary Shelley, queremos filtrar por aquellos empleados que tengan como jefa a Mary Shelley. Y observemos que el miembro subordinados
se va a cargar con el resultado de la invocación recursiva al propio data provider, pasándole ahora por parámetro el employee ID en el que estamos posicionados, pues queremos obtener los subordinados de ese empleado. Como ejercicio puede intentar probarlo en GeneXus.